Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda del Foro MedCap 2021 sobre salud y biotecnología, un sector que todos coincidiremos ha tenido un protagonismo esencial en el último año y 3 meses y que sin duda es un sector de carácter estratégico para el futuro, tanto de una perspectiva global como de una perspectiva de española. En primer lugar, sí que me gustaría presentar y agradecer su presencia al acto de hoy a nuestros participantes en esta mesa redonda. En primer lugar, Carlos Buesa, CEO de Horizon Genomics. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Luis Mora, CEO del grupo Farmamar. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Rosé Gomila, CFO del grupo Rechofra. Rosé, buenas tardes. Hola, también. Buenas tardes. Pues, gracias a todos y gracias de nuevo por vuestra presencia en este acto. Y si os parece, a efectos de contextualizar el debate, la mesa de esta tarde, sí que me gustaría compartir vuestra perspectiva, tener una visión retrospectiva de lo que ha sucedido en el último año y 3 meses, desde el inicio de la pandemia. Eso hacerlo, evidentemente, desde un ángulo de nuestro sector, del ángulo del sector de sanidad y del sector de la industria biotech. Y de esa perspectiva sí que me gustaría conocer pues cuál es vuestra opinión del rol, de los impactos en la industria durante este periodo desde el inicio de la pandemia y en particular qué lecciones aprendidas pensáis que podemos extraer como sector de lo sucedido. No sé si Carlos quieres empezar tú, por favor. Bueno, gracias. Intentaré ser muy breve. Yo creo que hay lecciones aprendidas, algunas positivas, otras dolorosas y alguna reflexión de futuro, ¿no? Las lecciones aprendidas es que tenemos un repositorio de conocimiento brutal, que cuando esta pandemia se inicia hace 13 años, ¿no? Totalmente desconocida y viene como un tsunami, pues ha habido un repositorio de conocimiento biológico, de conocimiento químico, de conocimiento biotecnológico, farmacéutico en definitiva, para en un tiempo récord pues identificar el virus, secuenciarlo y con unas tecnologías completamente nuevas como las de RNA mensajero, fabricar no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, sino 6 o 7 vacunas, la mayoría de ellas ya aprobadas, con unas eficacias altísimas y con una importantísima seguridad. Pero no solamente esto, que esto podría ser un exploit tecnológico, sino que además hemos sido capaces de fabricar miles de millones de dosis y, de hecho, el mundo se está vacunando a un ritmo progresivo. Evidentemente, los países ricos más rápido, los países emergentes un poquito más despacio, pero se están produciendo miles de millones de dosis. Por lo tanto, una lección interesante, muy interesante. Desde el punto de vista de lecciones también un poco más dolorosas, yo creo que la fractura de las cadenas de suministro y las cadenas sectoriales se ha visto que en caso de una crisis global de tipo médico pues se rompen y por tanto la necesidad de tener unas capacidades estratégicas instaladas a nivel de fabricación de fármacos, de elementos de protección, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que eso será una reflexión a futuro que tendremos que tener como sociedades, como gobiernos, como países, qué capacidades estratégicas queremos no dejar de tener, porque cuando vienen mal dadas realmente ni poniendo todos los dólares consigues las mascarillas, los respiradores, los antibióticos, en fin, lo que necesitas, ¿no? Y finalmente, como para entrar luego en el debate, pues yo creo que la lección es también quizás es qué papel quiere jugar España y enlazando con la primera reflexión, yo creo que los países que son capaces de apostar por el conocimiento de alto nivel, son capaces de afrontar estos desafíos tecnológicos, son capaces de producir vacunas, medicamentos experimentales, medicamentos avanzados, y son los países punteros. Y entonces España yo creo que tiene también talento humano, tiene capacidad financiera, nos falta un poco de creérnoslo, de hacer una apuesta colectiva de país, de tener gobiernos que realmente apuesten por desarrollar este sector de una manera, este sector estratégico de I+D de una manera continuada en el tiempo, pero que tenemos los atributos para poder jugar un papel. José Luis, ¿qué opinas? Bien, yo creo que de este año y medio largo que llevamos de pandemia se han puesto de manifiesto cosas buenas y cosas no tan buenas. En general se ha visto una sociedad comprometida, muchos grupos pues desinteresadamente o que era su labor, un compromiso con la sociedad bestial. O sea,
desde médicos, enfermeras, hospitales, ejército, policía, gente. Ha sido un compromiso bestial en general, ¿no? Ha demostrado que cuando queremos, pues somos una sociedad capaz de hacer muchas cosas. Se ha puesto de manifiesto realmente pues también las costuras, ¿no?, que se han levantado. Costuras como país, como España, pues la dependencia del exterior de una forma muy importante de bienes o capacidades estratégicas que no están instaladas. Por lo tanto, bueno, esto creo que está claro de todas las cosas. Pero por otro lado también se ha puesto de manifiesto una rapidez de actuación de muchas cosas. Nosotros tenemos una filial que se llama Genómica, que ha sido el primer test PCR certificado, ha sido el nuestro, ¿no? Y se ha hecho en tiempo récord. Por lo tanto, también, y como nosotros, o esta empresa de nuestro grupo, pues otras empresas después lo han ido haciendo, empresas españolas. Quiero decir que ha habido capacidad, pero siempre desde el impulso del sector privado. Las vacunas que están llegando, estamos viendo que la mayoría vienen pues, de Estados Unidos, Inglaterra, donde realmente el gobierno americano o estos gobiernos han apostado por ellas, han subvencionado o han financiado parte de la investigación y la producción a riesgo, porque no hay que olvidar que se han producido a riesgo, tanto vacunas como antivirales, y han dado pues 400, 200, 1.000 millones, tenían capacidad para hacerlo, lo han hecho y han confiado en la capacidad del sector para poder desarrollarlo. Entonces, desgraciadamente, en España, ni con la vacuna que están desarrollando organismos estatales como con productos o vacunas del sector privado español, hemos visto ningún apoyo. Por lo tanto, ahí se nos ha visto un poco la apuesta como país por la investigación y desarrollo. El impacto en este año y medio, pues bueno, afortunadamente la cadena de suministro enseguida pues nos pusimos en marcha para que no se interrumpiera, porque además de enfermos de COVID hay enfermos de otras patologías y afortunadamente pues hemos hecho lo indecible para no romper esa cadena y a nosotros pues en particular no hemos sufrido ninguna rotura de stock ni falta de suministro. Pero por otro lado sí sabemos que muchos ensayos clínicos de otras patologías no COVID se han visto pues parados, frenados por la falta de acceso de pacientes o por la capacidad de los hospitales para llevar a cabo estos ensayos clínicos, lo cual esto supone un parón muy grande a las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Así que y también hay un tema importante de financiación de startups que se ha visto frenada en toda la época de COVID y veremos a ver que esas investigaciones que se estaban haciendo se pueden recuperar. Por lo tanto, ha habido pros y contra, pero lecciones aprendidas creo que han habido mucho, desde la flexibilidad que hay que tener porque no creo que sea la última pandemia que vivamos, la capacidad y el compromiso de la gente y de los equipos a la hora de afrontar estos temas. Y a nivel general, pues bueno, como país se nos ha visto también las costuras, tanto la rapidez de actuación, la coordinación, la infraestructura y la burocracia enorme que tenemos para llevar a cabo ciertos proyectos. José, tu valoración, por favor. Poco por añadir en cuanto al rol del sector y a los impactos. En cuanto a industria farmacéutica, yo creo que la pandemia finalmente ha mostrado la relevancia que a veces no se percibe en el día a día más ordinario del sector farmacéutico en general y de su papel en contribuir a la resolución de un problema como el que estamos enfrentando. Ha puesto también en el foco a los profesionales sanitarios y yo creo que para ellos también esto es importante en cuanto a dedicación, a esfuerzo y al rol que juegan en este tipo de situaciones que, como decía Luis, probablemente no son las últimas que viviremos. Y quizás por añadir un actor que también ha salido más al frente de la palestra, en el ámbito regulatorio, el regulador, la Agencia del Medicamento y otros organismos han estado mucho más en primera línea de la resolución del problema. Y yo creo que esto ha provocado un acercamiento también a la industria de desarrolladores y de fabricantes, que es una buena, digamos, aproximación para que en el futuro pueda haber un ámbito de colaboración y de más construcción y creación de esta industria farmacéutica tecnológicamente avanzada y sólida a nivel español y a nivel europeo.
En cuanto a los impactos que hemos tenido como compañía, y quizás nos pongo a Regiofre como ejemplo, pero al final representando a un montón de compañías farmacéuticas que probablemente han estado en una situación similar. Nosotros, desde la primera semana de confinamiento y de inicio de la etapa más dura de la pandemia, hemos, de hecho, parado y replanificado todas nuestras fabricaciones en la planta de Barcelona y de Toledo para adaptarnos a lo que requería en aquel momento la crisis sanitaria, ¿no? De los 170 medicamentos esenciales decretados por la Agencia del Medicamento, Regiofre tenía registrados cerca de 50. Con lo cual, la exigencia en cuanto a poder suministrar estos medicamentos, en nuestro caso básicamente anestésicos, relajantes musculares para pacientes que estaban ingresados en UCI, era absolutamente esencial. Era una fabricación, además, que se había ido deslocalizando a otras latitudes y a otras geografías, principalmente asiáticas, y que, como explicaba Carlos, al pararse la cadena de suministro en un momento en que los países estaban protegiendo su propio abastecimiento, hubo mucha presión en poder dedicar la capacidad industrial, que por fortuna estaba creada y construida en España, al abastecimiento de estos medicamentos. De nuevo, seguimientos diarios con la Agencia del Medicamento para asegurar que los hospitales recibían puntualmente para los medicamentos que necesitaban para poder permitir que los pacientes ingresados prosperaran en la UCI, porque realmente hemos vivido momentos muy críticos y ahí el equipo y sobre todo el equipo de fabricación de Regiofre ha tenido un papel absolutamente espectacular y generoso en el sentido de hacer todo el esfuerzo posible porque sabíamos que estábamos contribuyendo a la solución de un problema importante. En otro ámbito, ya no solo en el momento, digamos, de tratamiento de los pacientes ingresados en UCI, esta pandemia ha derivado en oportunidades para Regiofre y para otras compañías en España y al final poner de relieve esa capacidad tecnológica, esa capacidad de fabricación y también de desarrollo e industrialización de medicamentos que ahora sí están siendo esenciales en la prevención de la enfermedad y en ese sentido destacar también pues, acuerdos como ha habido otros en nuestro país, el que ha alcanzado Regiofre con Janssen para la fabricación de su vacuna del COVID-19. Teníamos una planta nueva en Barcelona que iba a iniciar su actividad a principios de este año 2020. La hemos adaptado rápidamente con inversiones para poder fabricar esta vacuna y ahora ya vamos a participar activamente en el suministro de las dosis de vacuna necesarias a nivel global, porque el suministro es no solo para nuestro territorio, sino global, para poder contribuir a resolverlo. Es un proceso que ha sido para nosotros importante, nos ha puesto también a nosotros y a otras industrias españolas en situaciones similares en un mapa internacional y global y que esperamos que sobre esto todo el sector farmacéutico y el sector de salud pueda capitalizar también caminos de progreso y de evolución futuros. Muy bien. Al hilo de algunos temas que habéis comentado, hay una afirmación, un comentario que seguro que hemos todos escuchado y leído muchas veces durante el último año, es que la pandemia ha resultado una especie de catalizador en el proceso de cambio, en el proceso de transformación del sector salud y de la industria farmacéutica en general, por temas del impacto de toda la transformación digital, por, en principio, el incremento de la colaboración público-privada, por, evidentemente, pues, el incremento de teletrabajo. A mí me gustaría preguntaros si este rol de catalizador del cambio, de la transformación del sector, ¿lo veis como que ha sido así en realidad? O sea, que ha sido una realidad pura. ¿Lo veis más como un mantra, pero que realmente ha habido poco de cierto en ello? ¿O lo veis más como algo que ha sido obligado, evidentemente, por la situación, pero que luego, por decirlo de alguna forma, las aguas regresan a su cauce? Es decir, volveremos a lo que eran las costumbres, los procesos, la forma de hacer más tradicional que teníamos de forma previa a la pandemia. No sé si Luis, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo creo que sí, muchas cosas han empezado a cambiar. Hemos visto cómo durante este año y medio la telemedicina ha pegado, pues ha sido un boom. Puedes ver las estadísticas en Estados Unidos, que era el país que estaba más avanzado en consultas médicas utilizando la telemedicina, y bueno, ha subido un 2000%. Es decir, y creo que ha venido para quedarse. El desarrollo tan rápido que ha habido de ciertos de vacunas o desarrollo de antivirales, etcétera, ha jugado un papel muy fuerte en la aplicación de la inteligencia artificial.
y creo que también es algo que ha venido para quedarse y esto ha sido un impulso enorme. Piensa que la inteligencia artificial incluso se ha usado en algunas comunidades autónomas para saber cuando un paciente era diagnosticado de COVID, qué probabilidad tenía de llegar a la UCI o de fallecer. En función de eso, programaban mucha infraestructura hospitalaria, capacidades, etcétera, etcétera. Son dos ejemplos de cómo estas cosas ya se estaban aplicando de una forma no tan fuerte, no tan extensa, y esta pandemia ha venido para que haya una explosión. En cuanto al medio de usos tecnológicos que todos hemos tenido que vivir sin viajar para hacer reuniones, contactar con clientes, con proveedores, con socios, etcétera, etcétera, pues la verdad que nos ha enseñado muchas cosas que quizá tantos viajes no hacían falta, ¿no? Por lo tanto, sea por aplicar tecnologías a la telemedicina, tecnologías de diagnóstico, aplicando inteligencia artificial, algoritmos y probabilidades en los pacientes en los hospitales, incluso para el desarrollo de fármacos en tiempo récord. Bien, pues todo esto es lo que la pandemia ha hecho que se usara mucho más y yo estoy convencido que ha venido para quedarse. José, ¿te parece a ti más mito, más realidad, más...? A ver, yo creo que la pandemia ha introducido algún factor latente que se ha revelado como importante y ha acelerado algunas tendencias que sí que veíamos que ya existían en nuestra industria. Una de las cosas que ha puesto de relevancia es la importancia de la prevención y el cuidado de la salud frente al tratamiento y a la medicación de enfermedades crónicas, que al final es un trade-off, ¿no? Dedicamos más recursos a buscar medicamentos dedicados a la prevención y al cuidado, y las vacunas son uno de los ejemplos más patentes, pues de alguna manera el sistema va a cambiar el peso o el mix de cada tipo de producto a desarrollar y va a cambiar hacia dónde va la evolución de la industria y los nuevos desarrollos. Nosotros, tanto en el ámbito de las vacunas, en el que estamos presentes, como en el ámbito del cuidado de la salud y esta prevención en poblaciones también de más edad, orientada más a, por ejemplo, a fortalecimiento del sistema inmune, vitaminas, probióticos. Son estas gamas de complementos alimenticios, no exactamente farmacéuticos, pero sí que ayudan y al final pues hacen que el consumidor o el paciente tomen este rol activo en estos mecanismos de prevención. Yo creo que esto lo ha acentuado. Otra tendencia que para nosotros se ha acentuado es la aceleración en cuanto a los plazos de desarrollo y aprobación. Es decir, si estábamos en unos plazos de desarrollo promedios en la década anterior, en los que un medicamento nuevo entre la fase de desarrollo y la fase de aceptación pues podía estar unos 8 años, de los cuales 6,5 en desarrollo y 1,5 en aprobación por parte de las distintas autoridades, pues hemos visto que en esta pandemia una nueva autorización se ha producido en un plazo inferior a 1 año, con lo cual la aceleración es brutal. Parte de esta aceleración es debida al uso de nuevas tecnologías, de plataformas tecnológicas innovadoras, el RNA mensajero, los vectores virales, que ya estaban probadas, testeadas y aprobadas y que han servido para sobre ellas construir estas vacunas específicas. Pero yo creo que aquí hay un aprendizaje también de que realmente se puede desarrollar y aprobar productos en tiempos más cortos. Los organismos regulatorios tienen que ser conscientes y aprender las lecciones buenas de que es posible acelerar ciertos procesos, es posible no esperar al final de un desarrollo, sino acompañar el desarrollo para garantizar una salida más rápida a favor de, en este caso, de que el consumidor pueda tener antes este medicamento. Y yo creo que esto es algo que no debemos perder. Debemos coger lo bueno de esta situación terrible para que nuevos lanzamientos y nuevas aprobaciones puedan también beneficiarse de esta mayor colaboración más estrecha y esta sensibilidad a que los plazos de aprobación son importantes en los lanzamientos. Y luego se plantean otras cuestiones que han salido aquí, como si la industria como tal, y en nuestro caso como compañía española, deberíamos plantearnos temas como invertir en capacidades industriales en España o bien invertir en capacidades industriales
en otros países. Es decir, al final estamos viendo que muchas compañías se plantean un reshoring, es decir, volver a traer producción que se había deslocalizado a Europa o a territorio español, porque de esta manera garantizamos estas cadenas de suministro en estos momentos tan críticos. Y yo creo que como industria tenemos que hacer frente a esta pregunta, y también tenemos que entender el rol del soporte de las administraciones y del soporte público para construir este tejido de desarrollo, pero también industrial, competitivo y al final que nos permita jugar en un ámbito global, pero desarrollando unas capacidades y un talento local, tanto en la investigación como en la fabricación y el desarrollo. Yo diría que esto son las tendencias que ha aflorado con más claridad el hecho de haber enfrentado esta pandemia. Carlos. Bueno, poco queda que añadir después de las intervenciones de Luis y José. Yo sin embargo, por dar un enfoque diferente, yo creo que estando básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se han dicho, yo creo que vamos a ver como sociedad y como sector pues unas cosas que han venido para instalarse, unos cambios que han venido para instalarse, otros cambios que han sido la lógica adaptación a una situación de emergencia tremenda, y al final pues volveremos a una situación que yo creo que será próxima a la normalidad prepandemia, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho además que en España hemos tenido pues unas redes digamos de telecomunicaciones que han funcionado, han permitido un teletrabajo razonablemente eficaz, han permitido que una serie de partes de la actividad se mantuviesen, pues ha sido un elemento desde luego de esperanza y también un demostrador, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista social, y es un debate ya que trasciende un poco el sector y la economía, yo no sé si esta visión ahora mismo del teletrabajo a ultranza ha venido para quedarse. Yo creo que no, creo que además no es buena a nivel ecológico, no es buena a nivel social, no es buena a nivel profesional. Y yo creo que aunque se han introducido caracteres de flexibilidad, que estos sí que habrán venido para quedarse, y que se ha demostrado que a lo mejor el presencialismo integral no es estrictamente necesario, yo creo que volveremos a un tipo de actividad mucho más tradicional. Y creo que es bueno que sea así, porque desde el punto de vista de la creatividad se estimula en grupos de trabajo, en centros de trabajo, en grupos reforzados. La telepresencia es un surrogate, pero una alternativa, pero no deja de ser una buena alternativa, pero no es el original, que es el contacto entre profesionales. Y yo sobre esto además añadiría que es que las personas somos seres sociales. O sea, yo creo que lo que tenemos que estar esperando, y hay que decirle a todo el mundo que esperemos que venga pronto el día en que nos podamos quitar las mascarillas dentro, fuera, y volver a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Y entonces esto es lo que yo creo desde el punto de vista global. Desde el punto de vista estrictamente de la industria, tampoco creo que estos elementos de emergencia que hemos visto hayan venido para quedarse. Ayer mismo salía una noticia que la FDA va a revisar ya todo el resto de vacunas de COVID de acuerdo a los procedimientos estándar, es decir, los procedimientos de aprobación por emergencia se han terminado. Y yo creo que esto es bueno que sea así, porque no es lo mismo el riesgo que una administración o que un regulador puede tomar cuando están miles de personas falleciendo que en una situación de normalidad sanitaria. Entonces, los dossiers se han de mirar bien y se han de mirar de acuerdo a los estándares habituales. Otra cosa es que hayamos aprendido que hay procesos que se pueden acortar, y es verdad, y otra cosa es, como decía muy bien Rousset, que en este fragor de la batalla se hayan creado unas complicidades y una proximidad entre las agencias y los desarrolladores que sería bueno que se mantuviesen porque redundan en una mayor eficiencia de los procesos, ¿no? En fin, yo creo que como siempre a todos nos gusta sentirnos heraldos o partícipes de una revolución mundial, generacional, etcétera, etcétera. Los cambios a veces son pendulares, van, vienen. Yo creo que una parte de lo que hemos visto se quedará, una muy buena parte de lo que hemos visto volverá otra vez digamos, al desarrollo y a la ejecución convencional. Y yo creo que en la medida en que eso refleje también una normalidad en la que como ciudadanos, como personas nos relacionamos unos con otros, yo creo que eso será bueno.
Muy bien. Bien, en referencia a todo lo que es el marco de ayudas públicas, bueno, no hay ningún género de dudas que hay un elemento que sí que ha trascendido en los últimos 8 o 9 meses, que es el programa de ayudas europeas Next Gen, no únicamente a nivel de impacto de la economía en general, sino evidentemente en particular del sector, como conocemos todos perfectamente, pues es un paquete de medidas inédito a nivel de Unión Europea. Para España suponen 140.000 millones, es el segundo país después de Italia que más fondos recibe. En principio se recibirán 70.000 millones en los próximos 3 años. Y bueno, a priori, más allá de la articulación en los 4 ejes fundamentales de transformación digital, de cohesión social y territorial, de igualdad y transición ecológica, es verdad que las 10 políticas palancas sobre las cuales en principio se articula, hay alguna de ellas y una en particular, que es el Pacto de la Innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que tienen una vinculación directa con nuestro sector. A mí me gustaría conocer vuestra perspectiva de hasta qué punto este programa de ayudas realmente supondrá un nivel de transformación relevante en el sector, con mínimo de recuperación, y qué debería pasar para que esto fuera así, más allá de que obviamente se inyecten los fondos que todos hemos oído. Si Carlos empiezas tú si quieres. Bueno, como quieras, gracias. No, a ver, desde luego sería una ocasión maravillosa para que, fruto de esta reflexión colectiva que hemos hecho todos como país, ¿no? De lo importante de la salud, de lo importante de tener unas infraestructuras sanitarias, de unos profesionales y de una industria instalada, en un momento en que se plantea no solamente una reconstrucción económica, sino también crear las bases de una nueva economía, pues que hubiera, digamos, una especie de complicidad y de objetivos comunes entre la administración y el sector farmacéutico y el sector biotecnológico para apostar que una parte de esa nueva economía española repose sobre estas bases. Esto es lo que sería idóneo. Yo creo que la realidad es mucho más prosaica y no invita extraordinariamente al optimismo. Yo creo que el sector biofarmacéutico, biotecnológico, además tiene la complejidad de que es un sector con múltiples cadenas de valor entrelazadas, que complica un poco la visión un poco cuadriculada o cartesiana de lo que es una cadena de valor de un montaje de un automóvil, que se tiene muy bien visualizado. Y creo que probablemente no vamos a ser capaces de aprovechar esto para dar un empujón transformacional a nuestra industria, ¿no? Yo creo que en esta especie de balance entre los activos y los pasivos que tiene nuestra industria en este país, creo que en los activos, y se ha comentado varias veces, lo ha comentado aquí Rousset, está el tener una capacidad industrial instalada de alto nivel tecnológico, que ha sido capaz de atraer capacidad de fabricación de vacunas de varios fabricantes mundiales, y por lo tanto esto es un motivo de felicitarnos y de estar contentos. Pero es que el sector farmacéutico y el sector biofarmacéutico no es solamente tener capacidad industrial de fabricación. Al final nos olvidamos que con la excepción de Farmamar y alguna otra gloriosa excepción, la mayoría de los fármacos, digamos, innovadores de alto valor añadido que se están comercializando o en España o administrando por el Sistema Nacional de Salud están desarrollados por multinacionales que hacen estos desarrollos en Boston, en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, que hacen una parte de los ensayos clínicos aquí y que pueden o no fabricar una parte de esa producción aquí. Pero esa parte importante de la cadena de valor de los desarrolladores, que serían estos fármacos de alto valor añadido, esta Lurbi que ha diseñado Farmamar, pues en estos momentos es un gran ausente en las políticas industriales españolas, ¿no? Entonces, mientras no consigamos tener muchos Farmamares, muchos Horizones y crear la conciencia de que somos capaces de generar el próximo anticuerpo monoclonal para tratar la próxima variante de cáncer y haber hecho este fármaco integralmente en España, yo creo que esto no tenemos todavía completo el mapa y de capacidades, de talentos o de posibilidades a nivel económico, a nivel de puestos de trabajo, y no lo tenemos porque nos falta el talento humano,
y la prueba yo creo que Luis nos lo puede explicar luego con Lurbi. O sea, el talento humano lo tenemos. No creo que nos falte el talento financiero lo tenemos, y por lo tanto lo que nos falta quizás es ese convencimiento colectivo de qué es lo que nos falta hacer para crear esos eslabones dentro del sector farmacéutico que no tenemos, ¿no? Muy bien. José, ¿quieres complementar? Sí, a mí me gusta ser optimista en el tema de los fondos europeos. Es una gran oportunidad y yo realmente espero que estemos todos, organismos públicos y empresas privadas, a la altura del reto que esto supone, porque hay mucha cantidad de fondos destinada a transformar un país o a transformar ciertas industrias. A mí me alegró mucho oír la semana pasada al presidente Sánchez decir que de los 2 PERTEs que se iban a considerar como prioritarios en España, derivados de los fondos Next Generation, además del PERTE de automación, que este era conocido desde hace un tiempo, habría un segundo PERTE vinculado al sector sanitario, vinculando colaboración pública con colaboración privada. Y Pedro Sánchez habló de que él perseguía con esta iniciativa de impulsar este PERTE tanto a lograr la siguiente generación de medicamentos de terapia avanzada, como a avanzar en la innovación en diagnóstico que esté vinculada a la medicina de prevención, y asegurar al mismo tiempo la fabricación de medicamentos esenciales, que hemos visto ha sido uno de los puntos débiles de la cadena en esta pandemia. Esperemos que sea así. Yo espero que del discurso pasemos a una acción que realmente instrumente bien y canalice estos fondos, y los canalice hacia iniciativas que realmente generen valor para la industria, para la investigación, para el desarrollo, al mismo tiempo que para la industria de fabricación de estos componentes. Desde el punto de vista de Red Jofre, nosotros recogemos este guante y estamos, muy, muy comprometidos con participar en este impulso a la industria tecnológica y farmacéutica en España, a través del aumento de capacidad de esta fabricación de medicamentos esenciales, y también de cara a un futuro más a medio plazo, al participar en estas nuevas terapias génicas, terapias celulares, otro tipo de productos en los que la industria irá avanzando, y colaborar no como desarrolladores en este caso, porque nosotros no tenemos la potencia de investigación para ser desarrolladores, pero sí colaborar como partners en la industrialización de estos productos avanzados, que van a requerir nuevas capacidades industriales, a transformar un poco la mentalidad de fabricación de grandes lotes y eficiencias a lotes más pequeños, personalizados y medicamentos mucho más adaptados. Y nos encantaría, en respuesta a Carlos, que los desarrolladores de estos medicamentos nuevos fueran compañías españolas, y pudiéramos colaborar con Janssen, por supuesto, farmacéutica, y con otras grandes farmacéuticas, como hacemos en varios continentes, pero sobre todo poder contribuir a la puesta en el mercado de nuevos productos derivados de la investigación en España. Bien. Luis, ¿algún comentario? Bueno, gracias, Carlos, por lo de la Lurbi, la verdad que sí. Yo, en cuanto a las ayudas y estos planes y tal, yo es que hasta que no lo vea no me lo creo, porque ya han sido tantas veces que, mira, yo llevo 36 años, más de 36 años en la industria, y tantas veces me han prometido que luego no ha sido. Por lo tanto, ya, perdona, pero no es que no sea optimista, es que soy escéptico. Hasta que no lo vea, yo no me lo creo. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. En la cadena de valor es necesario la investigación, es necesario el desarrollo, y obviamente es necesaria la industrialización para que ese producto llegue al paciente. ¿Para dónde van a ir dirigidas estas ayudas principalmente? ¿Para la fabricación, para la investigación, para el desarrollo? ¿Va a haber para todos? No lo sé. Hay un factor muy importante, fijaros, de los últimos productos aprobados por la EMA en los últimos años innovadores, en Alemania están reembolsados el 88%. Después de 2 años, en España, 55%. Bien, eso es un dato importante, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Hay una presión de precios, todos lo sabemos, enorme. El precio es el driver importante, pero el que se consolida, y su uso del medicamento, toda esa investigación que se ha hecho. El 85, el 90% del cliente en Europa es el sector público. ¿Qué pasa en países del sur de Europa? Pues que hay una presión enorme en los precios de los medicamentos, precio que te va a dejar un beneficio suficiente para soportar unas investigaciones. Mientras no se considere
como un producto farmacéutico, un producto estratégico importante, y ahora lo hemos visto, ¿no? Sin salud no hay economía. Imaginaros un día que no hubiera ningún medicamento a disposición de ningún paciente, sería un desastre, pero no se considera. ¿Por qué? Porque es el sector público el que compra el medicamento. ¿Y qué pasa? Que hay una presión de precios. ¿Y qué pasa con esa presión de precios? Pues que es difícil el retorno de la inversión en Europa. Hemos visto que casi todas las vacunas, productos y tal, vienen sobre todo de Estados Unidos, que es donde hay un margen suficiente para afrontar esas inversiones, que es a mucho riesgo. Rousset decía hace poco el plazo para poner un medicamento en el mercado. Depende qué especialidad. Leía hace poco que el tiempo medio ahora, desde el descubrimiento hasta la puesta en el mercado, oscila entre 12 y 15 años, y es una media, obviamente, y la inversión mínima entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Hay de menos y hay de más, con un riesgo. Luego llegas al mercado y hay una presión de precios. ¿Cómo vas a invertir? Bien, pues ese entorno yo creo que habría que cambiar un poco la dinámica. Un segundo aspecto es la industrialización. La industrialización de productos farmacéuticos es alta tecnología, personal especializado, personal que cuesta mucho de encontrar hoy en día. No hay una formación totalmente adecuada a las necesidades de la industria. Y es otro punto importante. Un tercer punto importante es la apuesta por la tecnología, por la investigación, por el desarrollo que origina patentes que originan licencias, que originan exportaciones de tecnología que luego revierten en riqueza en el país y retienen talento. Bien, ¿en qué parte se va a invertir? ¿Cuánto dinero va a llegar? ¿Qué requisitos vamos a tener? Porque de nada me sirve que queremos llegar en 2050 a invertir un 4% del PIB en investigación y desarrollo y como decía Pla cuando llegó a Times Square, se bajó del coche, vio las luces y dijo, ¿y esto quién lo paga? Entonces, vamos a ver, está todavía todo muy en el aire y no sabemos a qué se va a dedicar no solo la investigación, sino la parte de la investigación en biotecnología, en farmacia, etcétera, etcétera. Nosotros hace poco hemos visitado diferentes administraciones para plantear una inversión. No excesivamente enorme, grande, pero una inversión muy interesante y una necesidad industrial en el sector farmacéutico que en España hay muy poco. Pues no hemos obtenido un entusiasmo desmedido, ni un interés muy enorme. Creábamos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo que se dice o lo que se hace? ¿Qué requisitos va a haber para recibir esas ayudas? ¿Van a ir al sector público o va a ser al sector privado? ¿Se va a eliminar la burocracia en la colaboración público-privada? No lo sé. No lo sé. Lo veremos. ¿O no? Muy bien. Y sí, moviéndonos, si queréis, si os parece, a un ángulo. Antes de movernos al siguiente punto, Jorge, yo simplemente una anotación a pie de página. ASEBIO, que es la patronal de las empresas biotecnológicas, ha planteado una propuesta que es el WARP español, es decir, una propuesta que se ha presentado en los ministerios a través de la directiva de ASEBIO y del secretario general de ASEBIO sobre una propuesta integral para desarrollar fármacos de alto valor añadido en España, que comprenda desde el diseño, el desarrollo y la fabricación, ¿vale? Y veremos qué recorrido tienen estas propuestas que vienen de la patronal biotecnológica. Entonces, un poco apuntando este escepticismo realista que tiene Luis, veremos si estas sonrisas y estos discursos que hacen los diferentes miembros de las administraciones, de los responsables públicos, pues se traducen al final del día en medidas realmente que podamos decir, hombre, pues mira, ha habido esto, que esto es un desarrollo cualitativo, una ambición cualitativa diferente a lo que había antes. Entonces, desde la patronal de biotecnología se ha planteado este planteamiento. Perfecto. Pues, como os comentaba, moviéndonos a un ángulo, si os parece, más económico, más financiero, sí que quería preguntaros básicamente cómo veis la evolución del valor de las compañías, evidentemente en biotech, en este periodo pospandémico. Y si me permitís también ligarlo a un punto que a mí me parece que es relevante, que es todo el incremento de
del ámbito de alianzas y de procesos de M&A que hubo en el sector hasta el inicio de la pandemia. Obviamente en el año de pandemia esta tendencia pues se ha paralizado, pero ahora todo apunta a que en los próximos años volverá a incrementar de forma significativa pues toda la esfera, todo el espacio de operaciones corporativas, de operaciones de M&A y de alianzas, obviamente con la lógica detrás de la escala como un factor competitivo, al hilo también de comentarios que Luis, por ejemplo, también estaba haciendo, de temas de mayor flexibilidad, de temas de mayor velocidad en iniciativas de innovación, etcétera, etcétera. O sea, pues si quieres empezar tú. Sí, a ver, yo creo que en cuanto a valor de sector y valor de las compañías, pues tenemos aquí en este panel el ejemplo de 3 compañías cuyo valor ha aumentado y se ha comportado bien, por no decir muy bien, durante estos meses de crisis, ¿no? Con lo cual yo creo que en cuanto a la valoración de nuestras compañías y valoración de muchas otras compañías en el sector, no todas, pero muchas sí, hemos visto un año 2020 con un reconocimiento de este valor y de esta contribución, y un año 2021 en el que también seguimos un poco esta tendencia. En el caso de Red Jofré, pues ambos años agradecer la confianza del inversor en este sentido, y yo creo que al final se trata de que esta confianza la vayamos alimentando con desarrollos futuros y con entregas futuras de nuestros paybacks y de nuestros proyectos al mercado. A nivel más de M&A y de operaciones del tipo que comentas, nosotros como Red Jofré y en nuestra dimensión, somos una compañía de un tamaño relativamente pequeño para el sector, nosotros lo cierto es que salimos o continuamos en este periodo difícil de gestión, pero en el ámbito financiero con una salud buena y robusta, y continuamos activos en el campo de buscar oportunidades de crecimiento y de adquisición, repito, adecuadas a nuestro tamaño. Es un M&A pequeñito el nuestro, pero sí que seguimos activos buscando estas oportunidades, que saldrán o no saldrán, pero desde luego lo que sí que saldrá y derivado de este periodo son alianzas, y yo diría que no son alianzas a lo mejor a nivel accionarial, pero sí alianzas a nivel de negocio, es decir, las oportunidades de alianzas, de codesarrollos, de buscar proyectos en los que podamos ir de la mano con otras compañías para lograr finalmente entregar un producto en el mercado. Esto ha crecido y nos ha dado visibilidad a los actores a lo mejor que hemos estado más presentes en ciertos momentos de noticias de fabricación, vacunas, etcétera, para, digamos, despertar estas palancas que permitirán al final que en nuestro sector y en las compañías españolas tengamos pues más visibilidad y más oportunidades de esta colaboración y de este impacto más global de nuestros proyectos. Con lo cual, yo creo que si se volverá a los niveles un poco anteriores de actividad, podremos ver, como hemos visto en los meses quizás que recordamos antes de pandemia, cierta concentración adicional en el sector, pero en nuestro caso sí que seguiremos buscando activamente estas oportunidades de crecimiento y de generación de valor. José Luis, ¿qué te parece? Bueno, sí, hemos visto durante toda la pandemia pues, que el sector biotech, el sector farmacéutico y biofarmacéutico pues, ha estado de moda, ¿no? Pues el Nasdaq Biotech Index, con muchas compañías, pues ha habido un crecimiento porque mucho dinero ha acudido. Porque, bueno, evidentemente el sector biotech puro se mueve por las expectativas de beneficio y ha sido un actor fundamental en toda esta pandemia. El sector farma no tiene tanta volatilidad, pero ha sido muy importante, obviamente, el tema de las vacunas y tal. Ya hace poco calculaba Reuters que una de las compañías de las vacunas va a facturar alrededor de 15.000 millones con un beneficio del 30%. ¿No? Eso es un impulso muy importante en la cuenta de resultados. Nosotros hemos tenido un buen comportamiento y, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Ruse que volveremos a las situaciones de prepandemia y será más selectivo compañía por compañía, no como sector en global. Porque acordaros que después de la pandemia del año 18 vinieron los locos años 20. Entonces hay mucho dinero, hay mucha liquidez, el ahorro de las familias ha aumentado y yo creo que esa liquidez se vaya seleccionando, dirigiendo se repartirá entre más sectores. En nuestro sector, pues evidentemente es un sector esencial, es un sector que se mueve en muchos de los casos por expectativas de productos nuevos, de ensayos clínicos, etcétera, y así seguirá en un futuro. En cuanto a alianzas y M&A, bueno, nosotros tuvimos la suerte de cerrar un acuerdo muy bueno a finales del año 2019
por valor de más de 1.000 millones de euros, de los cuales ya hemos cobrado 320, 330 millones de dólares. Así que, bueno, nos pilló la pandemia con la bolsa llena. Pero ha sido un año estupendo en cuanto a resultados, ventas, etcétera, etcétera. Y yo creo que este sistema se va a incrementar en un futuro. Cada vez va a haber una concentración en el sector, va a haber operaciones de money, de alianzas, joint ventures, etcétera, mucho más ágil. Hay que alcanzar masas críticas suficientes para afrontar muchos retos que vienen por delante en nuestro sector en cuanto a rapidez, nuevos productos, capacidades industriales, etcétera. Y esto va a hacer que sea mucho más dinámico ahora en la época post-pandemia, pues en este tipo de operaciones. Bien. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, a ver, yo creo que a nivel de mercados hay una variable que es que en Europa los mercados otorgan una valoración tradicionalmente a las compañías del sector más bajas, más modestas, ¿no? que nuestras contrapartes americanas, ¿no? Evidentemente, cuando uno puede ver en el Nasdaq compañías que son relativamente similares a Horizon, con un pipeline similar y con un estadio de desarrollo similar tamaño, y vemos que son compañías que tienen fácilmente una valoración de mercado, una capitalización de mercado de 800, 1.000, 1.500 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un factor de 5 o 6 veces que cuestan los mercados europeos de capturar esa diferencia, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente de Horizon, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José y Luis. Para nosotros no ha sido un mal año. Yo creo que el sector sufre, pues evidentemente, el cataclismo de marzo y el lockdown y en fin, los estados de emergencia, pero luego rápidamente el inversor, de manera selectiva, pues ha ido premiando a las compañías que tenemos unos fundamentales que hemos ido manifestando y expresando en diferentes conferencias médicas que van progresando, ¿no? Nosotros tuvimos una subida, un incremento muy interesante del valor a finales del año pasado, alrededor de la comunicación que hicimos en la conferencia norteamericana de hematología, de los avances de nuestro desarrollo de nuestro proyecto clínico, de nuestro ensayo clínico de fase 2 en leucemia. Y estos datos eran positivos, fueron potentes, y el mercado pues lo reconoció bien y tuvimos ahí una buena captura de valor. La compañía está muy ilusionada con el fármaco antitumoral. Vamos a presentar nuevos datos el día 11 de junio en la Conferencia Europea de Hematología. Yo creo que el título del Astrat, que es público, que es Iadadenstat, continúa dando resultados robustos en la eficacia del manejo de los pacientes de leucemia, pues creo que es lo suficientemente ilustrativo del contenido que vamos a presentar y del ánimo que tenemos para acercarnos a esta conferencia internacional, ¿no? Por lo tanto, Horizon se basa en estas fundamentales. Tenemos varios ensayos clínicos en el campo del cáncer, el de la leucemia y los ensayos que haremos públicos en la segunda mitad del año. En el campo del sistema nervioso, pues estamos también con nuestra fase 2 B en trastorno límite de la personalidad. Esperamos aportar noticias pronto también en esquizofrenia, donde también queremos empezar pronto un ensayo de fase 2B y estamos realmente muy avanzados en la definición de nuevos proyectos de medicina personalizada, que yo creo que es donde está el futuro y donde vamos a poder capturar fármacos de muy alto valor añadido y fármacos que pueden llegar al mercado en tiempos más cortos que los desarrollos convencionales, donde bueno, los inhibidores del SD1, gracias al trabajo colectivo de un conjunto de investigadores de universidades norteamericanas y europeas completamente independiente a Horizon Genomics, pero se está demostrando que el SD1, el SD1, pues es una palanca que puede resolver o hipotéticamente puede resolver problemas graves de neurodesarrollo y problemas graves de enfermedades del sistema nervioso en conjuntos específicos de pacientes que tengan un perfil genético determinado, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un optimismo en estos momentos muy importante. Hemos presentado las cuentas trimestrales hace unas semanas y demuestran que la compañía tiene una posición de solidez y en la medida en que los fundamentales avanzan de esta manera y que la compañía va haciendo una ejecución que consideramos que es eficiente y positiva, pues esperamos que el mercado progresivamente nos vaya acercando
a esos pares norteamericanos que tanto nos hacen suspirar. Muy bien. Yo quería, bueno, Roser, perdona, ¿quieres comentar? No, disculpa, ¿no? Vale, no, yo quería comentar sobre porque ha salido varias veces en la charla, sobre la relevancia del I+D+I. Es evidente que el sector, pues, lógicamente, tiene un ADN pues muy fuerte, apalancado en el I+D+I. Es evidente también que desde un punto de vista de economías modernas, pues todo lo que son sectores apalancados en la innovación son sectores que son estratégicos desde un punto de vista de robustecer el tejido empresarial y la competitividad del país. Es cierto también el punto que comentaba antes Luis, en el sentido que hay, pues es verdad que el retorno a la inversión en determinados entornos, en lo que la inversión en la industria farmacéutica, en innovación, pues en ocasiones se resiente, porque es verdad que los plazos se están alargando a nivel de desarrollo de los productos y la inversión requerida, esos 1.500, 2.000 millones, pues se ha incrementado también en los últimos años. ¿Qué puntos veis fundamentales en la agenda para impulsar la industria biotech en nuestro país? Sí, Roser, ¿quieres empezar? No, realmente, como Red Joffre, poco tendremos que contribuir a ese punto comparado con lo que nos puedan contar Carlos, que lleva 20 años investigando con éxito en España, y Luis. Cuando ellos hablan de I+D, pues casi tomamos apuntes. Yo lo que diría es que para nosotros el I+D es una apuesta para Red en nuestra dimensión y en nuestra aportación. Nosotros dedicamos como compañía el 10% de nuestras personas al I+D y el 6% de los ingresos, con lo cual es un I+D contenido comparado con otras compañías como las que tenemos en este panel y muy orientado también a los procesos de fabricación posterior. Esta apuesta por el I+D, en el caso de Red, seguirá existiendo tanto para los productos core que ya fabricamos en el ámbito de inyectables, en el ámbito de antibióticos y de otras especialidades farmacéuticas, en dermatología, osteoarticular, etcétera, que son nuestra cartera básica de productos, como el reto es subir y acompañar las tendencias de la industria que van, como decía también Carlos, hacia terapias más avanzadas, hacia terapias celulares, génicas y otro tipo de medicina mucho más personalizada que va a requerir unas capacidades de I+D y de fabricación muy distintas a las que tenemos en este momento. Y esa apuesta es donde nosotros pensamos que puede para Red Joffre este I+D adicional y vinculado sobre todo a las últimas fases del proceso, más en el ámbito de fabricación de estos productos avanzados, podemos tener, digamos, mayor recorrido y mayor campo de crecimiento como compañía. Pero dejo de verdad a los que de verdad saben de I+D que nos cuenten su perspectiva. Muy bien. Luis, ¿qué te parece? Bueno, para hacer I+D yo creo que hacen falta 3 cosas. Ideas, talento y dinero. Por muchas ideas que tengas, si no tienes talento y dinero, no sigues. Si tienes talento pero no tienes dinero, no puedes seguir. Si tienes dinero y no tienes ideas ni talento, pues no sirve para hacer investigación. En España creo que talento hay muchísimo, y desaprovechado, pero mucho. Desaprovechado en España, se van fuera, lo aprovechan y hacen patentes y esos países exportan. Entonces, yo creo que hace falta retener a esta gente, ¿no? A estos grandes profesionales, a este talento que se queden aquí. Sector público, sector privado, como quieras llamar. Segundo son ideas yo creo que nos sobran, ¿no? Somos muy imaginativos los españoles y tal. Pero lo que falta es dinero. Y el dinero no quiere decir que sea solo dinero público. Es decir, yo creo que el dinero puede venir de muchas áreas, desde el sector financiero, desde fondos de inversión, business angels, depende del estadio de cada compañía, en fin, pues puede venir de mucho dinero. Lo que sí tiene que haber es una expectativa de beneficio, una expectativa de rentabilidad, una expectativa de seguridad jurídica, una expectativa regulatoria, que no te pongan palos en la rueda, una expectativa de que los organismos que tienen que te regulan, que estudiar lo que haces para las aprobaciones, que estén contigo, que no estén en contra de ti. Entonces, yo creo que se puede crear un entorno que pueda favorecer eso, cambiar una economía
yo creo que está claro que no la cambias en 2 días. Es un proceso natural que se tiene que originar en un país a medio y largo plazo. Lo que creo que hay que crear es un entorno que favorezca ese crecimiento. Y hay ejemplos por el mundo que así ha sido. Lo hemos visto en Singapur, lo hemos visto en Boston, lo hemos visto en California, lo estamos viendo en ciertos países, Corea del Sur, en ciertos países asiáticos que están floreciendo unas compañías impresionantes. ¿Por qué? Porque hay un entorno que facilita todo ese crecimiento. Y son 1000 cosas que pueden ayudar a eso. No quiero decir que todo tenga que ser ayuda, subvenciones, no, en absoluto. Hombre, eso ayuda, pero no creo que sea lo fundamental. Creo que lo fundamental es crear ese entorno y esa seguridad jurídica. Si eso es así, y hay unas expectativas de rentabilidad y de beneficios, estoy seguro que el sector financiero, en todos sus ámbitos, acude, igual que acude a otros sectores. ¿Por qué? Porque hay expectativa. Pero hace falta crear ese entorno. El futuro de la I+D en España, pues mira, no lo sé, es muy difícil. Yo quiero pensar que esta pandemia, por fin se hayan dado cuenta que lo que no se investiga hoy no cura mañana y que no solo es necesario investigarlo, hay que producirlo en condiciones y hay que desarrollarlo en condiciones, no toda la cadena de valor. Y ahí yo creo que es donde hay que apostar y tenemos que andar juntos, el sector privado y las administraciones, para que eso sea así. Y tienen que entender que el fin es hacer tecnología de alto valor y esa tecnología se exporta. Y toda esa exportación es riqueza, es empleo de calidad. Acordaros lo que cuando empezó la crisis financiera de 2008, lo que dijo Angela Merkel. Había que hacer ajustes, el presupuesto y tal. Dijo, hay 2 cosas que no voy a tocar, que es la educación y la investigación, porque me va a asegurar, evidentemente, un crecimiento a largo plazo cuando pase esta crisis financiera. Y así fue. Mucho más resistente que otros países europeos a la crisis. Por lo tanto, quiero ser optimista y quiero ser que esto haya servido para remover algunas conciencias. Muy bien. Carlos. Yo, me estoy despidiendo porque es que tengo que entrar ahora en otra call. Lo siento, Jorge. Me gustaría explayarme un poquito más, pero yo creo que Luis y Rusé lo han resumido muy bien. En fin, tenemos el talento, tenemos las capacidades, lo que falta es un poco las políticas. Y yo creo que aquí, de nuevo, un liderazgo y un planteamiento a largo plazo que trascendiera el año o los 2 años o el titular periodístico y que tuviéramos un plan nacional de biotecnología y industria farmacéutica sería realmente muy importante. Lo siento, pero os tengo que abandonar. No. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Chao. Gracias, Carlos. La verdad es que ya son las 5 y 1 minuto. Yo, agradecer tanto a Carlos, que ahora se está despidiendo, como a Luis, como a Rusé por la participación en esta mesa redonda. Yo creo que ha sido muy interesante. Como siempre, pues al hablar de estos temas, yo creo que nos falta mucho tiempo para cubrir mucho más tiempo de debate, y espero que haya sido de interés a todas las personas que están asistiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.